A los analistas y economistas amateurs les encanta hacer sonar las alarmas de futuras posibles recesiones, informar sobre un posible crash en los mercados y dan noticias que infunden miedo entre los inversores. Un inversor tradicional siempre tendrá un porcentaje de su portafolio de inversión en oro. Esto le da una muy buena cobertura cuando el mercado de acciones va a la baja o la economía se desacelera. Por otro lado, Bitcoin fue lanzado en el 2009 como una tecnología descentralizada que abrió las puertas a una nueva era en las finanzas. Inicialmente las monedas digitales fueron atractivas solo para un pequeño grupo de entusiastas. Luego, con la salida de la minería y los inversores especuladores de criptos, el Bitcoin se volvió muy popular. Pero, ¿cuál de estos dos instrumentos es mejor en momentos de incertidumbre como activo de resguardo? Con esta tabla podemos comparar al Bitcoin con el oro. En las regulaciones, cada vez existen más países que están regulando el Bitcoin, comenzando por China y Estados Unidos. En el oro existen restricciones, ya que es más difícil el transporte y el almacenaje de los lingotes de oro u oro físico. En utilidades, con Bitcoin podemos realizar pagos en varios establecimientos, enviar Bitcoins a terceros y especular haciendo holding. Con el oro podemos realizar varias aplicaciones en la industria, como hacer semiconductores y joyas o artículos de lujo. En la liquidez, el Bitcoin depende en gran parte de los fondos de inversión o las grandes ballenas. El oro depende del mercado y tipo de instrumento. Cuenta con gran liquidez en el mercado de futuros. Tanto el Bitcoin como el oro cuentan con gran volatilidad, ya que son instrumentos que reaccionan a las noticias y reportes económicos. Ahora, podemos observar cómo el oro y el Bitcoin se han comportado en comparación al S&P 500, que es el índice de Estados Unidos. Veamos que durante las caídas del S&P 500 o de la bolsa de Estados Unidos, el oro se comportó al principio similar, pero luego comenzó a subir en lo que el índice seguía bajando. Después se mantuvieron en la misma correlación, pero podemos observar que el oro llegó a 1845, a un pico bastante alto, mientras que el S&P 500 venía bajando. Esto se dio en la crisis inmobiliaria del 2007-2008 al 2011. Ahora vamos a observar qué hace el Bitcoin, porque el Bitcoin tenemos historial desde a partir del 2016. Pues el Bitcoin comenzó una subida parabólica. Eso fue una burbuja, no podemos correlacionarla con el oro y el S&P 500, pero busquemos en las caídas del S&P 500 cómo se comportaba el Bitcoin. En esta pequeña caída del 2018, el Bitcoin venía bajando y el S&P 500 también mantuvo una tendencia neutral bajista, mientras que el oro también estuvo de forma neutral. Entonces podemos observar que ahí no hay ninguna señal de activos de resguardo en base a la caída de las acciones o de los índices bursátiles. Continuamos más adelante y en la caída que se dio por la pandemia, las acciones empezaron a bajar, el Bitcoin también comenzó a bajar, mientras que el oro comenzó a subir. En esta área podemos ver que el oro se comportó mucho más como un activo de resguardo que el Bitcoin. El Bitcoin siguió el movimiento accionario. Y ahora que el S&P 500 comenzó una gran subida y se está dando la burbuja por tanta impresión de dinero de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, vemos que el oro reaccionó y comenzó a bajar en una tendencia neutral, mientras que el Bitcoin se ha mantenido en las partes altas de su gráfica, pero siempre reaccionando muy correlacionado de manera positiva con las acciones.
Entonces, ¿qué podemos concluir al ver este comportamiento? Que el oro es todavía un activo de resguardo más importante que el Bitcoin, porque el Bitcoin de cierta forma ha sido una burbuja, y cuando ya se ha estabilizado y ya no es la burbuja de los comienzos del Bitcoin, ha tenido una correlación bastante positiva con la gráfica de los índices del S&P 500, del Dow Jones. Entonces, mientras que el oro sí se ha comportado como un activo de resguardo, en momentos que las acciones comenzaban a caer, el Bitcoin caía, el oro estaba haciendo nuevos altos. Para más en el futuro podríamos esperar que el Bitcoin se convierta en un activo de resguardo, pero hasta el momento, estamos en el 2022, todavía podemos concluir que el oro es un activo de resguardo mucho más importante que el Bitcoin para los inversores, inversionistas o fondos de inversión.